Fernando, un placer y un honor iniciar una entrevista contigo, ¿no? Un placer mutuo. Bueno, Fernando Lamata, supongo que para los de ciertas edades es bien conocido, para los más jóvenes probablemente menos. Hoy es el presidente de honor de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento, pero la historia no empezó hoy, ya empezó hace mucho tiempo, es médico, te tengo que presentar, ¿no? Médico, especialista en psiquiatría, fue incluso secretario del Colegio de Cantabria, de Santander. Cantabria, sí. Después fuiste director provincial del INSALUD en Cantabria y director provincial del INSALUD también en Madrid, director general de la Escuela Nacional de Sanidad, ¿no? Ya fueron palabras muy mayores, ¿no? Director general de Planificación Sanitaria en la Comunidad de Madrid, consultor internacional en políticas de salud, consejero de Castilla-La Mancha. Fuiste mi jefe. Mi jefe. Después secretario general de Sanidad en el Ministerio de Sanidad. Volviste otra vez a Castilla-La Mancha siendo vicepresidente primero de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Posteriormente volviste a consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y después fuiste diputado en las Cortes. Y después, ya para terminar, no terminar en tu periplo, porque no hemos terminado, fuiste miembro del panel de expertos de la Comisión Europea, también durante 3 años largos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de algo que nos ocupa a los dos, nos ocupa mucho, ¿no? Sobre el acceso justo al medicamento. El medicamento tiene una doble enfoque. Por un lado, es un bien necesario, el cual va a determinar la salud y la enfermedad de la población, medicamentos y vacunas. Pero por otro, en los últimos tiempos, como consecuencia de una regulación de la que ahora hablaremos, está poniendo en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud debido especialmente a los excesos de precio. Pone en riesgo no solamente a los sistemas nacionales de salud, sino, lo que es más grave, empobrece anualmente a millones de familias que ponen el medicamento, su confianza y todos sus recursos con el fin de salvar a sus seres queridos. Esta situación, esta doble vertiente que tiene el medicamento, digamos lo blanco y lo negro del mismo, lo positivo y lo extraordinariamente peligroso, tiene unas causas. Las causas están sobre todo centradas en un elemento principal, es un privilegio que se les otorgó hace una temporada larga, pero no mucho, fueron los privilegios que le otorgan las patentes, el reconocimiento de las patentes. Bien, me gustaría en principio preguntarte si es necesario, como dice la industria farmacéutica, seguir con las patentes para poder seguir investigando. ¿Qué me cuentas? No, claramente no. Es un argumento que utiliza la industria y que es el que nos llega a la mayoría de los médicos, el que la mayoría pensamos que es justificado, que haya altos precios, porque es la única manera de financiar la investigación y que pueda haber nuevos medicamentos que curen y salven vidas. Esto no es así. Cuando se generalizan las patentes es en el acuerdo de 1994, se llama Acuerdo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, al mismo tiempo que se funda la Organización Mundial del Comercio. En ese año logró, la industria farmacéutica logró que todos los países, la mayoría de los países del mundo, aceptaran por primera vez las patentes, los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos. Antes estaban prohibidos. En España la ley de 1929 lo prohibía y solamente se autorizaron las patentes de medicamentos en 1992, que es como si dijéramos anteayer, no hace tanto tiempo. Antes de que hubiera patentes, antes de que se generalizaran en 1994, las empresas investigaban y las empresas ganaban dinero. Hay un estudio que nos señala desde 1955 hasta 1995, en esos años, se muestra cómo las ganancias de las empresas farmacéuticas, los beneficios sobre ventas, eran el 10%, el doble en promedio que el resto de las empresas no farmacéuticas. Desde 1955 a 95 ganaban el doble, hacían investigación. No necesitaban las patentes para hacer investigación y ganar dinero.
además de esa inversión, ganaban el doble que las otras empresas. A partir de 1995, el beneficio sobre ventas se disparó hasta el 30%, sobre una base, como digo, del 5% en las empresas industriales. Ese beneficio excesivo es la consecuencia de la generación de las patentes. Y no es necesario que haya ese beneficio excesivo, porque ese beneficio no se invierte en investigación. Ese beneficio lo dedican las empresas a mejorar las retribuciones de sus directivos, a recomprar acciones, a comprar otras empresas y a dedicarlo a marketing y a la influencia tan potente que tienen sobre gobiernos, autoridades políticas y profesión sanitaria también. En este sentido, en la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento creemos que de los 22.000 millones de euros que gastamos en España el año pasado en medicamentos, debería con la mitad ser suficiente para con un margen razonable de beneficios y poder servir los mismos medicamentos. Entramos en el problema del precio. ¿Cómo se establece el precio? ¿Es que se establecen libremente, hacen lo que quieren la industria farmacéutica? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que esto sea así? Estamos hablando de diferencias de 11.000 millones, 10.000, 11.000 millones de sobreprecio, sobregasto en España. Claro, al fijar ese monopolio que da la patente, eso hace que no puedan entrar otras empresas a competir. Un precio de cualquier producto, de una cámara de televisión, de un teléfono móvil, de una silla, de una mesa, se fija por el valor comercial que tiene ese producto. Ese valor económico es la capacidad de satisfacer una necesidad, ofrecer un servicio, resolver un problema. Entonces, pues un fotógrafo busca una cámara de fotos que resuelva su problema, que esa necesidad que tiene se la satisfaga y calcula lo que está dispuesto a pagar por ello. Va al mercado y entonces, pues si hay una sola máquina de fotos en el mercado y él la necesita para su trabajo, pagará todo lo que le pida, porque es lo que... Pero normalmente en un mercado libre viene otra empresa, fabrica otra cámara de fotos y a lo mejor tiene más prestaciones y es un poco más barata. El fotógrafo elegirá esa y así siguiendo. En el mundo de los medicamentos esto ocurre cuando empieza a haber genéricos, cuando puede haber competición, pero mientras dure la patente, mientras esos 20 años de protección de patente están impidiendo la competencia, la empresa es libre de poner el precio más alto. Esta es la razón de que en medicamentos se estén poniendo precios abusivos, muy por encima de lo que cuesta la fabricación, y esto hace que el beneficio sobre ventas, como hemos visto, aumente y que los sistemas públicos de salud se vean, digamos, sometidos a una sangría de recursos que podrían ir a mejorar las plantillas, las condiciones de trabajo, otro tipo de atenciones no farmacológicas que son tan necesarias. Pero además es que aquí la cámara de fotos es nada menos que la salud y la vida, ¿no? Claro, es que ese es un punto clave. Cuando se dice es que también hay patentes para otros productos, para otros bienes y servicios, es verdad, y desde 1500 para adelante, o sea que se inventaron este tipo de prebendas que daban los monarcas, los reyes, estamos en este foro tan magnífico, pues daban esas prebendas a algunas empresas para que tuvieran esa protección y se desarrollaran. Esta era la intención, para poder llevar adelante su trabajo. Lo mismo que en el medicamento. ¿Pero por qué se prohibían? ¿Por qué los colegios de médicos rechazaban las patentes en medicamento? Porque para la profesión médica era sagrado el compartir el conocimiento. Tú descubrías... Lo sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo, pero con esta salvedad del medicamento, porque un cirujano que descubría una técnica lo que hacía era compartirla con los otros colegas y con sus estudiantes. Era, digamos, para él una obligación ética. Y sin embargo, cuando se establece la protección de patente, estás cerrando, estás impidiendo que se comparta ese conocimiento. Por eso se rechazaba, y se rechazaba por esto que acabas de comentar, que es clave. Así como en otros mercados, como puede ser el de la fotografía, como puede ser el del mobiliario, o el de tener otro tipo de bienes, un traje, puedes tú, digamos, usarlo o no usarlo de mayor o mejor precio. En el caso de los medicamentos, si ese medicamento para la diabetes es el que te salva la vida, tú estás dispuesto a dar todo lo que tengas
Esta es la diferencia clave. Por eso en medicamentos las patentes deberían estar prohibidas, como lo estuvieron, porque inevitablemente la empresa va a forzar el precio al máximo posible. Y aquí no será como en las fotos o en los coches, que tú podrás decir que no. Aquí es aquello de la bolsa a la vida, ¿no? Aquí es la bolsa a la vida, aquí das todo. Y esto es lo que vemos en nuestro país, gracias a la cobertura pública. Esto ya es excepcional, pero lo hemos vivido los que somos más mayores cuando no había esa protección y cuando la gente tenía que vender su casa para pagar sus medicinas. Pero es que pasa esto hoy en Estados Unidos, que la gente se muere por no poder tener acceso a un medicamento en Estados Unidos. Y no digamos otras partes del mundo más pobres. Por supuesto. ¿Cómo puede afectar este exceso de gasto? ¿Cómo va a afectar o puede afectar, para los que nos escuchen, cómo va a afectar en los sistemas nacionales de salud? ¿Cómo va a afectar su sostenibilidad? ¿Cómo va a afectar su calidad? ¿Cómo va a afectar lo que realmente es un objetivo global? Pues le afecta de varias maneras. Una importante es ese exceso de gasto innecesario por precios abusivos. Pongamos el ejemplo de la hepatitis C, un medicamento que cuesta 70 euros de fabricación, lo hemos pagado en España a 20.000 euros por tratamiento. Esa es una diferencia. O en las vacunas para la gripe, vacunas que costaban 1 euro de fabricación, las hemos pagado a entre 10 y 20 euros, 10, 20 veces más el precio de ese producto necesario. Y por tanto está quitando recursos del sistema de profesionales. Eso se ve desde 1986, cuando empieza la Ley de Sanidad y la reforma del Sistema Nacional de Salud. Se dedicaba en torno al 15, 16% a gasto farmacéutico y ahora estamos en el 24, 25, 27%. Ese exceso de derivación de recursos a gasto farmacéutico se detrae fundamentalmente de personal, de profesionales. Pero además influye en que ese exceso de beneficio permite que parte de ese dinero se destine a marketing. Y ese marketing tiene que ver con la formación profesional. Hoy día la mayor parte de la formación continuada de los profesionales sanitarios, de los médicos, está patrocinada por la industria farmacéutica. La mayor parte, pero es que también empieza a estar en cátedras patrocinadas en las facultades de medicina. Es que está también en el apoyo a la formación complementaria de los residentes, de tal manera que está influyendo desde el primer momento. Y cuando una empresa, desde su presupuesto de marketing, está ayudando a financiar la formación, querido amigo, no está haciéndolo para mejorar el avance de la ciencia, está haciéndolo porque quiere vender más, que es su objetivo como empresa, y por tanto es una formación sesgada, que va a influir en la prescripción. Si patrocinas una guía clínica, como patrocina un laboratorio, va a orientar para que ese medicamento que está en su portafolio entre en las recomendaciones. Esto es inevitable y de alguna manera es lógico, es entendible, ¿no? Por tanto, yo creo que hemos de hacer un esfuerzo por debatir estos temas, por ver cuáles son las consecuencias, los sesgos que se producen en formación, en investigación, y corregir. ¿Cómo es posible que esto, siendo así, que no quede ningún cabo suelto en todo lo que es la cadena de producción, de investigación, de uso, de indicación, etcétera, etcétera, incluso que has mencionado guías clínicas, protocolos, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que el gobierno central, gobiernos autonómicos, no perciban los hechos que de paso sufren, ¿no? Que es la gran factura que tienen que pagar día a día, porque si no se pagan no hay servicio? ¿Cómo es posible que esto no cambie? ¿Cómo se ejerce ese poder tan importante sobre los gobiernos y que no cambie nada, ¿no? El poder te lo da el dinero, en este caso ese beneficio tan impresionante. En el caso de España, el beneficio excesivo, estamos hablando de unos 11.000 millones de euros anuales. Parte de ese dinero se destina a formación de médicos, que son unos 600 millones. Parte se destina a asociaciones de pacientes, a patrocinio de distintas organizaciones y parte a hacer lobby político, parte a hacer presión política. Si un gobierno intenta cambiar estas cuestiones, que por ejemplo, ajustar un precio al precio de coste, entonces la industria farmacéutica va a decir, pues no le suministro este medicamento, no lo comercializo en su país. Y la opinión pública va a estar presionando a ese gobierno para que autorice ese medicamento. Porque la madre o el padre o la familia dice, mi niño se muere, necesito que usted apruebe este medicamento, aunque sea un precio estratosférico, de 300, 400, 1 millón, 2 millones de euros por tratamiento.
lo va a exigir y el gobierno se va a ver forzado a ceder. Pero pongamos que no cediera y que esté resistiendo. Puede haber otro tipo de presiones comerciales. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos tiene una ley de su oficina la ley de comercio y la oficina de comercio del presidente, que cada año elabora un informe, el informe 301, para ver si se producen vulneraciones al derecho de patentes de sus empresas. Y la industria farmacéutica norteamericana elabora cada año un documento donde le dice al gobierno dónde tiene problemas. Si un gobierno, por ejemplo, este año, el gobierno holandés, que intenta poner licencias obligatorias, licencia obligatoria es que si un precio es muy abusivo, el gobierno podría decretar una licencia obligatoria para que se autorice a importar genéricos o fabricar genéricos en el país, aunque todavía hubiera patente vigente, ¿no? Por lo tanto, es una excepción. Pues ese documento, la industria farmacéutica, le indica a la Oficina de Comercio que Holanda está haciendo esta intención de poner licencias obligatorias y que esto sería preocupante. Cuando algún país ha intentado hacer licencias obligatorias, a lo largo de los años, ha habido esa oposición. Y aquí hay pues una presión comercial y Estados Unidos tiene mucha fuerza para hacer esa presión, o Suiza, países que tienen bastante importancia en industrias que residen en sus territorios. Por tanto, el gobierno no solo tiene que tenerlo claro, sino que tener una voluntad muy firme, un recorrido de perspectiva de larga duración, asociarse, diría yo también, con otros países, o sea, tener una dimensión europea, si fuera posible, y a partir de ahí se podrían hacer esos cambios. En alguna medida se pueden hacer limitaciones de precio y se están haciendo, se pueden hacer distintas medidas, pero por ejemplo, lograr que la formación profesional fuera de financiación pública en vez de que le demos el dinero a través del precio a la industria y la industria luego se lo dé al profesional, que directamente se hiciera un descuento sobre ventas a la industria y que se diera desde... ¿Cómo crees que determina, o si crees que determina de alguna manera el ejercicio y la práctica profesional esta situación y a su vez determina incluso la carrera profesional de los médicos, porque aquí si se investiga, si se es un experto va a depender muy mucho de la financiación que recibas. Hay como sociedades científicas agraciadas y hay sociedades científicas desgraciadas en relación a los apoyos que se financian con el medicamento. La clave está en ese desequilibrio que se ha producido y que se producirá inevitablemente mientras haya patentes, monopolios, porque al ser la bolsa la vida, es la vida lo que juegas, puedes poner el precio más alto y recibes ese exceso de beneficio. Parte de eso se destina a lo que estamos hablando. Entonces, un profesional, colegas nuestros, amigos nuestros que se dedican con alma y corazón a su profesión y que quieren llevar adelante una investigación y que están en primera línea internacional, pues cuando van a la administración a veces reciben respuesta y otras veces dicen, sí, para las primeras fases te puedo, la clínica, pero luego cuando ya se trata de una fase 3 con un grupo, digamos, ya de muestra mucho más amplio, ahí ya no te puedo ayudar. Y entonces ya pides la ayuda a la industria farmacéutica. Una vez que le pides la ayuda, ya dependes de la industria. Primero para el diseño del estudio. Aunque tú tengas tu autonomía, inevitablemente te va a influir. Va a haber sesgo en la investigación, va a haber sesgo en la selección de resultados, va a haber sesgo en la interpretación, va a haber sesgo en la publicación. Eso está demostrado que es así. Por tanto, te condiciona. Y el buen profesional, cuando hablamos de estas cosas, dice, sí, pero ¿qué alternativa me das? Porque yo lo que quiero es seguir investigando, mandar a mi residente a formarse en Estados Unidos, a hacer esta publicación. Y lleva razón. Entonces, es un proceso en el que, por un lado, hemos de debatir estas cuestiones para poder generar una conciencia que nos anime a poder cambiar. No es fácil, no es cuestión de una sola persona, es cuestión de organizaciones profesionales, del gobierno, pero yo creo que es una obligación moral que tenemos. Ahí vamos a entrar a un espacio muy concreto, que es lo que ha pasado y brevemente con el COVID. ¿Cómo es posible
algo tan importante como son las vacunas, conociendo y habiendo financiado con presupuestos extraordinarios la investigación de las mismas, se haya limitado exclusivamente a unos precios también extraordinarios por encima de costes, a exclusivamente ser servidas en el mundo en el mundo en el que estamos, en el mundo, digamos, más avanzado, y se haya abandonado claramente, sin discusión, el mundo menos desarrollado con los precios que se han establecido. Sí, es un drama moral, lo denunciaba de esta forma el director general de la OMS, el doctor Tedros, una catástrofe moral de la humanidad, lo definía el director general de la OMS. Y es verdad, porque en este caso el drama era mundial, era un problema mundial, nos afectaba a todos. Y si no se resolvía en todo el mundo, no se resolvía en ninguna parte, porque teníamos que resolverlo juntos. Esa, digamos, investigación para avanzar en estas vacunas se hizo con dinero público. Ha habido una inversión de 5.800 millones de dólares directamente para proyectos, pero sobre todo hubo lo que llamamos la compra anticipada de vacunas. Es decir, antes de que estuvieran hechas, los gobiernos, Unión Europea y Estados Unidos, identificaron candidatas de vacunas y pusieron el dinero, 86.000 millones de dólares, para poder hacer todo el desarrollo de las fases finales, la fase 3, el desarrollo del producto, la comercialización del producto. Y a partir de ahí, lo que no es entendible si no pensamos en lo que acabamos de hablar, es cómo los gobiernos que ponían el dinero no exigieron que la patente fuera pública o que la licencia fuera no exclusiva para poder comercializar a precio de coste esa vacuna en todo el mundo al mismo tiempo. Y se cedió la patente una vez más y el monopolio a las empresas productoras. No tiene sentido. Lo discutimos durante toda la pandemia en organizaciones, en la Asociación de Acceso Justo al Medicamento, con organizaciones europeas, lo discutieron en el Parlamento Europeo, se discutió en el Parlamento de Estados Unidos. Al final, incluso la oficina del presidente de Comercio de Estados Unidos, la que antes comentaba, la USTR, decidió aceptar la discusión sobre suspender las patentes de las vacunas y finalmente se llegó en la Organización Mundial del Comercio a una suspensión parcial. No era el objetivo, era ya cuando terminaba la pandemia. Pero fíjate que solamente las 4 empresas que más han facturado por vacunas, Pfizer, BioNTech, Moderna y Sinovac, han tenido un beneficio sobre ventas de 90.000 millones de dólares en 2 años, 90.000 millones de dólares. Con ese dinero, ¿qué se puede hacer? Muchas cosas. Muchísimas cosas. Acciones, marketing, influencia política. Por eso la explicación de por qué no se hizo, por esa misma fuerza que les hemos dado. Claro. Eso es lo que hay que cortar. Si no cortar la patente... De todas maneras, Fernando, siempre se echa la mano y la culpa a los gobiernos supranacionales, pero hay muchas cosas de las que hemos mencionado que dependen exclusivamente de nuestra propia regulación nacional. Está bien de echar balones fuera. En la Asociación de Acceso Justo al Medicamento hemos hecho muchas propuestas de cuestiones que se pueden cambiar. ¿Puede recordar alguna brevemente? ¿Es posible? Sí, la primera, hay una cuestión que es la fijación del precio, intentar acercarla al coste de lo que cuesta la fabricación. Decíamos antes la hepatitis, 75, 100 euros, más lo que quieras poner de beneficio razonable, 200 euros por tratamiento, pero no llegar a los 20.000 que pagamos en promedio o los 7.000 euros que se está pagando ahora. De 100 a 7.000 hay diferencia. Entonces, acercar eso. Sabemos que si se intenta, puede decir la empresa que no suministra. Podríamos hacer licencia obligatoria y traer importado de otro país o fabricar aquí en España. Sabemos que eso tendría consecuencias de presión comercial. Bueno, pero en todo caso, por lo menos, hacer de eso pedagogía. O sea, el gobierno puede intentar fijar precio de coste, acercarlo lo más posible y, desde luego, hacer pedagogía social, pedagogía con los profesionales, pedagogía con las asociaciones de pacientes, para ver, mire, esto que cuesta esto, lo tengo que pagar a este precio, porque si no, la empresa no lo suministra. Y si intento fabricarlo aquí, me pone este pleito, hace estas presiones comerciales, etcétera, etcétera. O sea, el primer objetivo es intentar fijar precio de coste y, si no, explicarlo a la población de por qué no se puede, para que empecemos a generar. Luego, otra cosa muy importante es hacer una aportación sobre ventas, que eso ya está en la ley actual del medicamento. Ya hay una aportación sobre ventas en la adicional sexta, que es entre el 1 y 2% que se puede hacer
para financiar investigación y formación. Bueno, pues se trata de aumentar eso hasta un 10-15%. Sí, porque paga el medicamento, está claro. Porque lo estamos pagando en exceso de precio. Entonces, ese tipo de exceso, recuperar parte de ello. Y con esa recuperación, 1.500, 2.000 millones, se puede financiar toda la formación continuada de profesionales, sociedades científicas, etcétera. Con lo cual ya no tendrías que estar dependiendo de ese patrocinio y evitarías los sesgos que estamos introduciendo continuamente. ¿Y de transparencia qué me cuentas? La fijación de precios. La transparencia es lo que estamos comentando. Si no puedes lograr esa reducción de precio a precio de coste, lo que sí tienes que decir es lo que cuesta esa fabricación. A veces se nos dice, es que es imposible saber, porque influyen muchas cosas. No es imposible, como no es imposible saber lo que cuesta otro bien, teléfono, una silla, puede ser más complicado, pero se puede conocer. Lo que ha costado la investigación también se puede conocer y tenemos esos estudios. Por tanto, hacemos una aproximación al coste y esto tiene que conocerlo la población, porque estamos pagando por un carté o por otro medicamento 300, 500.000, 1 millón de euros y sabemos que cuesta 1.000, 200, 100 y eso la gente tiene que saberlo. Para terminar, Fernando, porque se nos pasa el tiempo rápidamente con esto, además esto que nos apasiona, ¿qué mensaje le darías a los compañeros, a los colegas que nos puedan escuchar? Porque todo el medicamento para ser utilizado depende de un médico. Yo creo que es importante que se informe. A veces cuando hemos hablado de estas cosas hay compañeros que me dicen, yo esto no lo sabía, no sabía que había este exceso de beneficios, no sabía que para investigar no eran necesarias las patentes, que hay otros mecanismos, que la mayor parte de la investigación, digamos, innovadora hoy día se hace con financiación pública, que la mayor parte de la investigación que hacen las empresas es lo que llamamos Me Too, yo también, o sea, investigación incremental, que luego lo que hacen es comprar la investigación original de las universidades y luego patentan y obtienen el beneficio. Todo esto no es muy conocido, porque el mensaje dominante una y otra vez es el de la industria. Las patentes son la sangre de la innovación. Si no hay patentes, no hay vacunas. Si no hay patentes, no hay medicamentos. Entonces, informarse, debatir de esto. Lo que hoy estamos haciendo me parece muy importante debatir. Habrá otras opiniones, pero por lo menos debatir sobre esto. Y conocerlo. Luego, en la medida en que se pueda, organizaciones profesionales presionar a los gobiernos para que también se ocupen de esto, para que intenten modificar esta situación en ámbito nacional, en lo que sea de su competencia, y en ámbito europeo o internacional. Por ejemplo, ahora se está discutiendo el Tratado de Pandemias. Es una ocasión para que el Gobierno de España levante la voz y pida que, en caso de pandemia, se suspendan automáticamente las patentes, que el precio sea de coste y la distribución universal. Esto, la organización profesional podría llevar esa voz al Gobierno de España. Oiga, esto sería importante que lo llevaran a la OMS. Bueno, ha sido un placer, Fernando, compartir este rato contigo, que siempre quedan muchas cosas por decir. Así que muchas gracias y, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.